como has dicho, has enseñado en varios ámbitos, digamos, y mencionaste a la universidad. Ujú. ¿Puedes hablar un poquito de por qué dejaste la universidad? Sí. Sí, pues porque me parecía los últimos años que estuve dando clase en la universidad, me di cuenta de que el modo, el estilo, o la metodología de enseñar idiomas en la universidad, en la escuela en general, es un poco tradicional, ¿no? Y no me gustaba ese modo de enseñar idiomas, porque se enseñan los idiomas como se enseñan las matemáticas o la física, como otra asignatura, ¿no? Como Ujú. con conocimiento, ¿vale? Se piensa que, por ejemplo, si tú quieres aprender alemán o ruso, necesitas comprender las reglas, ¿no? Ujú. Comprender cómo se comprende la física, ¿no? Ujú. Y los idiomas son diferentes. Un idioma es una habilidad práctica. Ujú. Es como aprender a nadar, es como aprender a montar en bicicleta o aprender el piano, a tocar Ujú. el piano. Obviamente necesitas una base teórica mínima, ¿no? Ujú. Pero realmente es práctica y cometer errores. Para Ujú. si quieres aprender a montar en bicicleta, las primeras veces vas a caerte, vas a perder el equilibrio, ¿no? Y vas a ir despacio, es normal, y es algo que tienes que practicar. Ujú. En la universidad, los errores están penalizados. Entonces, si tú cometes errores, y tú quieres aprender alemán y cometes errores, la gente te penaliza, te baja la nota, y es una contradicción con el modo como yo creo que se debe aprender un idioma. No se puede penalizar, no se puede penalizar por los errores, porque entonces el problema es que es perjudicial, Ujú. porque tú terminas los estudios, no solo no hablas bien el idioma, sino que además tienes en tu cabeza un montón de ideas. O sea, tú estás pensando que cada vez que cometes un error, eres tonto o es un problema muy grande o es ridículo o es terrible. Y hay Ujú. muchos estudiantes que tienen esa idea. De hecho, cuando yo enseñaba, durante un tiempo también daba clases particulares en la City de Londres, ¿sabes? Ujú. Iba a los bancos y a las oficinas así. Y, y era muy curioso porque los estudiantes, cada vez que cometían un error, era automático, decían en inglés, decían, oh, I'm sorry. Y, algunos decían, oh, I'm so stupid. Y, y entonces yo pienso, no sé, quizás esté equivocado, pienso que es como una mentalidad que han creado en las escuelas en general, no solo en Inglaterra, sino en general, de que si cometes un error es que eres estúpido o que es algo terrible y es una cosa que, no sé, no me gusta ese sistema, ¿sabes? Ujú. Sí, sí. Estoy hablando en general. Por supuesto, habrá profesores maravillosos y escuelas fantásticas. Estoy hablando en general mi experiencia, ¿no? El problema es ese, que fundamentalmente los idiomas no se deberían considerar como una asignatura, como Ujú. aprender física o geografía, porque no es conocimiento, es práctica.